¿Qué tal? Buenas noches, comunidad. Bienvenidos. Estamos aquí un nuevo miércoles y les agradecemos que estén atentos a todo este programa de salud mental que todos los días miércoles estamos teniendo para todos ustedes. Recuerden que nos pueden seguir en Facebook, Twitter, en este diario digital que es suyo, de ustedes. ¿Verdad? Háganos las preguntas que ustedes tengan, croniossb.com, y estamos para ayudarle. Pues bien, el día de mañana, 10 de septiembre, la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio, en colaboración con la Organización Mundial de la Salud, promueven el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, es decir, es cada 10 de septiembre. Por eso el tema que vamos a tratar ahora es en relación a ello. Es decir, es un tema de interés, de importancia, de gran relevancia para toda la sociedad. ¿Y por qué es importante? Porque comencemos precisamente con los datos estadísticos, algunos datos estadísticos para que ustedes los conozcan. Más de 800,000 personas se suicidan en el año. Casi 1 millón de personas, imagínense. Esto equivale a que cada 40 segundos se está suicidando una persona. Pero hay algo más importante. Se estima que por cada suicidio, 20 personas más lo intentan. Entonces esto es preocupante, porque si es así, y la tasa de intentos suicidas y de suicidios consumados es bien alta, estamos hablando que se convierte en la segunda causa de muerte entre las edades de los 15 a los 29 años. Entonces imagínense, esto es bien importante porque estamos precisamente como en una situación que es un tema de salud pública, es un tema de salud de Estado que va a ser bastante importante para nosotros. ¿Por qué de verdad este tema lo traemos a colación? Porque miren, por cada suicidio, esta pérdida representa que un amigo, un compañero de trabajo, un tío, un hermano, un familiar se perdió. Y esto va a generar precisamente un disconfort alrededor de las personas que están en esa situación. Ahora bien, la Organización Panamericana de la Salud también está haciendo esfuerzos por que nosotros estemos al día con estos datos, y no solo datos estadísticos que nos puedan servir para mejorar, es decir, y conocer sobre las conductas suicidas, sino que para fomentar precisamente sistemas de cómo prevenir estas conductas suicidas. Es así como en el 2013 se crea el Observatorio Centroamericano de la Conducta Suicida, va para Centroamérica y el Caribe. Entonces esto permite tener un mejor conocimiento de la realidad y de las características del problema a nivel regional. Mediante esta medición de variables se ha llegado, por ejemplo, a determinar que en los últimos 5 años nos confirma los datos que nosotros ya conocíamos con respecto al suicidio. Por ejemplo, número 1, los intentos suicidas son más frecuentes en las mujeres, 3 veces más. Pero el suicidio consumado es 3 veces más en el hombre que en la mujer, a tal grado que los datos que comprometen ahorita son que el 71% de los suicidios en los últimos 4 años son hombres y el 28.9% son mujeres. Ahora también la distribución por edad en Centroamérica y en El Salvador específicamente nos habla de que el 76.5% de los suicidios están entre el rango de los 15 años a los 44 años. Imagínense ustedes, duro, de las edades más productivas. En cuanto al método utilizado, este observatorio nos da el dato de que el método utilizado con mayor frecuencia para ambos sexos es la utilización de venenos, ¿verdad? Es por envenenamiento, seguido del ahorcamiento, ¿verdad? Como el segundo prevalente. Pues bien, conozcamos sobre lo que es la conducta suicida. La conducta suicida realmente es un proceso
es un proceso continuo que va desde el pensamiento de muerte, por ejemplo, en el que yo puedo decir, la pucha, que esta vida realmente está difícil, o le puedo decir a Dios, ay Dios mío, ya no aguanto esta situación, llévame mejor, ¿verdad? Llévame. Ven, hay un pensamiento de muerte que va en graditas. La conducta suicida es un proceso continuo y después que viene entonces la ideación suicida. Por ejemplo, yo ya puedo ponerme a pensar qué se sentirá tirarme, por ejemplo, del carro en marcha. ¿Qué se sentirá si yo voy manejando a excesiva velocidad y chocar contra un poste? ¿Sí? O ya voy creciendo y ya puedo tener, por ejemplo, un pensamiento más estructurado y decir, puchica, pero ¿qué se sentirá si yo tomara Baigón, ¿verdad? O me ahorco? ¿Verdad? Hasta llegar a la ideación suicida estructurada en la que yo ya puedo ir a comprar el veneno y tenerlo ahí, o la soga, y después llegar al suicidio consumado, que es el acto deliberado de quitarse la vida. Entonces vean ustedes de que cuando alguien empieza a hablar, que ya vamos a hablar sobre eso más adelante, sobre cómo tenemos que reconocer a personas que pueden tener una conducta suicida, ya vamos a llegar a ese punto. Eso nos va a servir como para poder ponernos en alerta. Pero bien, antes de identificar esas situaciones, tenemos que ver que hay causas. El suicidio, fíjense que se considera multifactorial, es decir, no solo está involucrado una diferente causa. Por ejemplo, yo puedo tener como antecedente enfermedades depresivas, uso de drogas o un suicidio en mi familia, y eso va a ser un factor predisponente que lo vamos a ver más adelante. Pero las causas como más definidas tienen que ver con factores económicos, factores familiares, es decir, maltrato infantil, por ejemplo, consumo de alcohol, consumo de otras drogas, presencia de enfermedades mentales como ansiedades o depresiones, divorcios, sobre todo cuando una de las personas que componen la pareja no lo quiere, no lo desea, o es un divorcio traumático, por ejemplo, se descubre una infidelidad, el antecedente de abuso sexual, el proceso de envejecimiento está dentro de las causas de un comportamiento suicida, es decir, ya la persona se siente inútil, que ya no le sirve a nadie, que ya está jubilado, pensionado, el síndrome del nido vacío. Bien, es decir, hay situaciones que nos va a comprometer a eso. Y algo bien importante, fíjense cómo ha tomado de un gran auge el ciberbullying. El ciberbullying afecta a 1 de cada 10 niños en el mundo. Y muchos de estos niños van a tener comportamientos o conductas suicidas. Por ejemplo, van a hacerse cortes, ¿sí? Van a experimentar ese dolor, es decir, quieren sentir ese dolor, hasta llegar a lo que nosotros ahora tememos bastante. Cuando yo estaba en medicina legal, de verdad que me interesó mucho la situación de que cómo iba bajando la gráfica, en el sentido de que 12 años, 14 años, pero cuando empezamos a ver suicidios en niños de 11 años, de 10 años, tuvimos uno de 8 años, realmente fue preocupante, y las causas tuvieron que ver unos con divorcios porque pues, no toleraron el dolor de la separación de sus padres, y otros con ciberbullying. Es decir, esto es bien importante que nosotros lo tomemos en cuenta. Pues bien, sigamos con esto en el sentido de que siempre les voy a decir de que sea dinámico. Pregúntenme. Es decir, manden sus preguntas. Incluso hay un WhatsApp, ahí sale. Vamos a ver. Les cuento, ya estoy utilizando lentes. ¿Verdad? 2 semanas hace que cumplí 58 años y miren. Pues bien, tenemos 2. Desde Houston, Rosalía Guevara. Mi hermano, sin ninguna razón que entendamos, murió hace 1 año. No logró superarlo. Él se ahorcó. Y desde Los Ángeles, Estados Unidos, Ricardo dice, muchas veces he pensado en acabar con tanto sufrimiento, deudas. En mi caso, mi ex esposa me destruyó la vida y no logro superarlo. Desde Nueva York, Rosita dice, en el colegio me molestan mucho.
Así le pasa a otras amigas y las he escuchado que un día preferirían morirse. ¿Qué se les puede decir? ¿Todo esto es por el bullying?, pregunta Rosita desde Nueva York. Desde San Miguel, Rosaura nos dice: ¿cómo podemos identificar en un joven o en un adulto cuándo es posible que quiera suicidarse? Pues bien, es decir, contestemos estas preguntas. Miren, esta situación uno podrá decirlo la primera pregunta, es decir, no logramos superarla, es cierto. No es lo mismo que realmente nosotros perdamos un ser querido por una enfermedad, que vamos haciendo como el duelo, nos vamos preparando hacia algo tan traumático, tan duro y tan doloroso como es el suicidio, ¿sí? Es difícil, cuesta, pero el proceso de duelo, como lo hablamos hace 2 miércoles, es importante para integrar precisamente que nosotros podamos tal vez no dejar de sentir el dolor, pero sí superar el sufrimiento. Lo vas a superar, de verdad, te lo digo, Ricardo, con mucha fe y esperanza, esto lo vas a superar. Pues bien, cuando se hablaba entonces de que las deudas, y eso está dentro de los factores económicos, vean esto que incluso a mí me pareció muy interesante. Nada menos de casualidad, yo ayer estaba leyendo la noticia de Xavier Ortiz, no sé si ustedes lo conocen, uno de los integrantes del grupo Garibaldi, se suicidó el día lunes. Me lo encontraron como que en las gradas, atado alrededor de su cincho. Y fíjense que lo que él decía y ponía en las redes sociales era bien importante. Es decir, él decía de que el confinamiento, es decir, la falta de ingresos, el parón de las actividades artísticas, la separación que había tenido y que no le dejaba, el confinamiento tampoco lo dejaba ver a su hijo, es decir, hizo que tomara esta decisión. De hecho, él se dedicó a vender, incursionó en la comercialización de alcohol gel, el antibacterial, cubrebocas, ¿verdad? Pero como que no toleró esta situación. Entonces vean que aspectos de deudas, como mencionaban, es bien importante. Por eso nosotros estamos tratando, no solo como psiquiatras, sino que como la Asociación de Psiquiatría, planear muchas situaciones en base a la pandemia, porque yo venía escuchando, por ejemplo, de FUSADES, que el Instituto Salvadoreño del Seguro Social reporta en este mes que hay una pérdida de 79,000 empleos. Imagínense esta situación, o sea, la pérdida de empleos, como lo estábamos mencionando en un WhatsApp que estaba leyendo, es decir, va a ser un factor disparador no solo de depresión, y muchas personas no van a tener como la forma de salir adelante y van a hacer precisamente o van a pensar en la conducta suicida como esto. Pues bien, siguiendo con lo otro, estábamos hablando del ciberbullying, que muy bien cómo cayó esta pregunta. Y vean esto, hay que saberlo identificar. Es bien frecuente en niños y en adolescentes. Y ustedes van a empezar a ver estas situaciones, es decir, ¿qué podemos decir como para identificarlo? Pues miren, hay indicadores de alerta. Por ejemplo, cuando ustedes vean una persona que se aísla, una persona que expresa solamente sentimientos negativos, una persona que presenta un comportamiento impulsivo, una persona que habla, por ejemplo, solo de la muerte, o está leyendo literatura sobre esta situación, o idealiza el suicidio como la única forma para salir de los problemas que se tiene. Y si ustedes ven que, por ejemplo, esta persona ya empieza a comprar objetos o sustancias, por ejemplo, venenos o una soga, que yo creo que ahí ya tenemos que ponernos en el punto de alerta de que esta persona necesita ayuda. Y si a esto agregamos que en la familia hay antecedentes depresivos o de ansiedad o de enfermedades mentales como bipolaridad o consumo de sustancias en esta persona, pues realmente nos está dando los indicadores de que esta persona necesita ayuda. Ahora bien, hay algo bien importante también, y que esto lo van a leer ustedes en todos los libros, en todos los scripts sobre suicidio, y es lo que realmente representan los mitos y las realidades. Es decir, hay muchos mitos que de verdad yo quisiera que esto hoy que estamos hablando de la prevención del suicidio nosotros lo tomáramos en cuenta.
Porque, por ejemplo, vean el mito, decir, se suicidó porque falta de valores. Pues no, ¿verdad? El que una persona sea honesta, que sea justa, que sea leal, no lo protege contra un acto suicida, ¿verdad? Se habla debilidad de la persona. Es decir, no, incluso tener una gran fe espiritual, es decir, tampoco lo va a proteger. Es decir, se han suicidado pastores, curas, es decir, y vean que no es así la situación. Otro mito que se refiere es, el que se quiere matar no lo anda diciendo. Pues no, ¿verdad? Ahí nosotros sabemos de que 8 de cada 10 personas que cometen un intento suicida o un suicidio, lo han mencionado, ¿verdad? Y alguien puede decir, no, mira doctor, es que cuando alguien se quiere suicidar, no hay nada que lo detenga, como un mito. Pues la realidad es diferente. Precisamente el gran porcentaje que estamos hablando, de que de 8 de 10 lo comunican, es porque tienen la intención de querer recibir ayuda. Es decir, no crean ustedes entonces que el suicidio es parte de una debilidad de carácter, es porque si lo anda diciendo no lo quiere hacer porque entonces solo quiere llamar la atención. No, es decir, es de tomar una importancia en esta situación. Ahora bien, debemos de ver que hay factores que tenemos que manejarlos. Es decir, hay factores de riesgo, hay factores precipitantes, pero también hay factores protectores. Factores de riesgo, es decir, la Organización Mundial de la Salud define el factor de riesgo como cualquier factor del medio ambiente que durante la exposición del individuo aumenta la probabilidad de que suceda esta situación. ¿Y esto qué puede ser? Por ejemplo, el antecedente de enfermedades o de depresiones, ¿sí? Pueden haber factores precipitantes, como por ejemplo en esta pandemia, vean esto. Un factor de riesgo es que yo tenía antecedentes de una depresión o de un alcoholismo. Un factor precipitante, que con la pandemia me quedé sin trabajo. ¿Ven? Es decir, el factor de riesgo y el precipitante se unen y lo más seguro es que yo cambie mi chip a decir, la única forma de solventar esto es morirme. Las personas van a estar mejor sin mí. ¿Ven? Pero si también hay factores de riesgo y factores precipitantes, tenemos que ver que también hay factores protectores. Y estos factores protectores nos van a servir para que podamos incluso ayudarnos a nosotros mismos y a otras personas. Me informan que hay otras preguntas. Yo no las dejo de leer porque precisamente es bien importante el tema que estamos haciendo. Desde Soyapango, Raúl Enríquez dice, doctor, en esta época muchos estamos atravesando momentos críticos, pero también hay quienes se suicidan por el trabajo, como los PNC, soldados, vigilantes, debido a la explotación que viven a diario. Muy bien, así es. Por eso estábamos hablando de los factores de riesgo. Ya imagínense, es un factor de riesgo el tener una actividad de turnos, un salario bajo, de manejo con la población, de problemas interpersonales de sus compañeros. Y si a todo esto le agregamos los factores precipitantes como la pandemia y o una situación del cese laboral, por ejemplo, de mi pareja o mi separación, les aseguro que esta persona va a terminar en esto. Nos dicen aquí desde Cabañas, Dionisio Castro, gracias doctor por su programa. Quisiera que abordara temas de cómo superar el trauma al COVID y a la reapertura. Muy bien, esto lo retomamos en el miércoles pasado, ¿verdad? Está grabado el programa, pueden accesar a ello, es decir, aquí nos quedamos cortos, eso sí es verdad, Dionisio. Así que con los productores aquí pues quedamos de que le vamos a dar mayor énfasis y más apertura a este tema que usted nos está solicitando. Pues bien, cuando nosotros hablábamos precisamente de estos factores, es bien importante que los factores protectores los tengamos en cuenta. Por ejemplo, miren, veamos los roles que tenemos a la par, es decir, los roles de pareja, roles de familia, el rol laboral, el rol social. La red de apoyo familiar y social es bien importante. Uno tiene que apoyarse en los amigos, en la pareja, en mi papá y mi mamá, es decir, tener esa confianza. Y si yo soy un adolescente y no voy a tener esa confianza, pues el padre, es decir, el hermano mayor, es decir, la persona, el tío más cercano, el abuelo, hay que ser capaz de poder definir, no, ¿verdad? A Juan le está pasando algo, él no era así, él era más expresivo y hoy está más callado, hoy está más, no sé, lo observo más tenso, casi no duerme,
¿verdad? Habla solo cosas negativas, se enoja por cualquier cosa. Ven, hay que saber cómo identificar estas situaciones. Pero, ¿qué nos puede ayudar también a proteger? Es decir, ¿cómo podemos prevenir este tipo de conductas? Para ustedes, y esto es para ustedes, también para mí, créanme que yo lo voy a tomar en cuenta. Miren, no solo son los hábitos de salud, hábitos de vida saludable, los estilos de vida saludable. Es decir, el que yo no fume, el que yo no consuma alcohol, el que tenga una buena higiene del sueño, una buena alimentación, el que realice ejercicio, está bien. Pero cuando nosotros hablamos de autocuidado, el autocuidado es el conocimiento de cómo cuidarse a sí mismo, ¿verdad? Lo cual va a aumentar la capacidad de sobreponerme a estas conductas suicidas. Ahora, ¿cómo es este autocuidado? Pues tres cositas, tres conceptos que están ahí que ayudan al autocuidado como parte de la higiene mental. En primer lugar, desarrollar una buena autoestima. Mire, es importante que usted se quiera a usted mismo. Es decir, yo me quiero a mí mismo, yo de verdad me quiero. Si me quiero, me respeto. Si me respeto, respeto la vida. Si respeto la vida, pues, quiero seguir viviendo. El segundo punto, el autoconcepto. Es decir, la percepción, la creencia que tengo de mí mismo, ¿verdad? Y esto donde se ve reflejado el autoconcepto, pues en la forma en la que yo trato a los demás. Yo trato a los demás de la misma forma como yo quisiera que me trataran a mí, ¿ve? Si yo soy una persona dispuesta, colaboradora, sociable, presta a manejar los problemas, a escuchar a los demás, pues les aseguro que eso es lo que yo quisiera hacer así, que también me integraran en eso. Y lo otro es la autoimagen, es decir, qué tanto me agrado yo mismo de mí mismo, ¿sí? Es decir, resaltar aquellas características que yo considero que son positivas para mí, incluso en el aspecto físico, ¿sí? Yo le voy a decir al doctor Rivera Trejo, pues, panzoncito, pero cuando yo me veo al espejo, yo me digo, hey, actitud, ánimo, ¿sí? Es decir, ya, vamos a hacer ejercicio, vamos a bajar, tengo esa situación, y no crean que es una actitud narcisista la que estoy proponiendo, decir, yo soy el más guapo del mundo, yo soy el rey del universo, es decir, en este sentido, ¿sí? Porque eso va a crear un sentimiento de superioridad. No, cuando hablamos de la autoimagen es estar satisfecho y estar a gusto conmigo mismo, con mi color de piel, ¿sí? Con lo que yo tengo en este momento, ¿sí? Eso es parte de. Ahora, ¿qué puedes hacer tú para prevenir estas conductas suicidas? ¿Sí? En primer lugar, miren, yo les propongo que este tema es de verdad bien importante, porque lo que trata es de concientizar el tema de suicidio para sensibilizar a otros, ¿sí? Por eso, el día de mañana que se hace esta conmemoración, este día, por eso el día se llama Día de la Prevención, ¿sí? Día Mundial de la Prevención del Suicidio, porque lo que queremos es que el tema se nutra, que no se vea con miedo, ¿sí? Que nosotros nos sensibilicemos a eso. Es bien importante que nosotros agarremos esto, que nosotros conozcamos las causas del suicidio, por eso hemos hablado de las causas, pero también que nosotros conozcamos las señales de alerta, porque las señales de alerta nos van a ayudar, ¿sí? A que nosotros podamos definir en una persona, hey, él no es así, acercarme, ayudarle, a brindarle mi apoyo, porque yo realmente si me sintiera mal, quisiera que alguien, un alma caritativa o un alma altruista llegara y me dijera, hey, mira, tal vez no tengo el dinero para sacarte adelante, pero contá conmigo, habla, es decir, desahogate, pero eso tengo que aprender a identificarlo. Entonces, esta situación es importante porque vamos a nosotros a mostrar cuidado hacia los pensamientos de las personas y nos va a permitir que no estigmaticemos esta situación. Por ejemplo, yo no voy a hacer leña del árbol caído. Si una persona se quedó sin trabajo, yo no voy a empezar, este lo echaron porque pues sí, es haragán. No. Es decir, es mostrar esa solidaridad con todos. Es bien importante que nosotros cambiemos las conductas hacia las otras personas, porque precisamente es lo mismo que yo quisiera que me trataran a mí. Es decir, eso es bien importante, cuestionar el estigma del suicidio.
Esto no es de andar diciendo fue una debilidad de carácter, fue porque no lo pudo manejar, fue porque no tuvo fe en Dios. No, la cosa es que lo hizo. Y eso no hay que repetirlo. Y aquí hay un punto que es bien importante. Vean, si yo como padre, en un momento determinado, llegara a pensar que la única salida, la única solución es para mis problemas, es el suicidio, créanme que no solo le enseño eso a mis hijos, de que esa es la forma de resolverlo, sino que también va a quedar, ¿sí?, en el ADN de mi conducta familiar, de mi historia de vida. Entonces va a ser importante que yo pueda tener la capacidad de resolver estos problemas. Fíjense que en el 2019, ya hoy que el planteamiento se ha hecho, ustedes pueden accesar, por ejemplo, a #suicidio, #prevención del suicidio, y les van a salir todas las variables, todo esto, pero más grande y más enriquecido para que ustedes lo puedan hacer. Y ya se organizan marchas, charlas, festivales, se preparan carteles, banner en los hospitales, es decir, es algo bien interesante. Pues bien, también hay sistemas de ayuda. Ustedes pueden accesar al Ministerio de Salud, al MinSal y al Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Ahí hay muchos teléfonos de ayuda para las personas que tienen problemas, ¿verdad? Ahí están los teléfonos, tanto del Seguro Social con WhatsApp, y esto es bien importante para ustedes. Pues bien, el tiempo es corto, ¿verdad? Se nos acaba, les agradezco de verdad, pero antes de irme quiero de verdad mandarles un saludo al personal del Departamento de Ciencias de la Conducta de Medicina Legal, y me acuerdo de ellos porque hay una persona que ahora estaba viendo el estado en el WhatsApp, Adelina Valencia, muchos saludos, en el cual decía: los problemas nunca se acaban, pero las soluciones tampoco. Pues hay que tener eso presente. Así que les agradezco, que el Señor los bendiga. Nos vemos la próxima semana. Recuerden que nos pueden seguir en Facebook, en Twitter, croniosSB.com, y estamos a la orden para lo que ustedes deseen. También pueden accesar a mi página web, Rivera Trejo Doctor. Ahí cualquier pregunta, cualquier situación, es decir, algo que ustedes sepan de interés, podemos mantener pues una comunicación constante y tranquila. Así que buenas noches, bendiciones.